cuenta que a veces el alto quiere ser pequeño, el pequeño quiere ser alto, el morenito quiere ser blanco, el blanco quiere ser morenito, el soltero quiere estar casado, el casado quiere estar muerto. O sea, usted se va a dar cuenta que la gente siempre está buscando de alguna manera estar bien, pero cuando el camino es equivocado y la visión es equivocada, es donde nosotros empezamos como a tomar el camino que no es correcto. Entonces, vamos a aprender en el primer punto, es que a veces nosotros no deberíamos huir. Nosotros, de alguna forma, a través de la vida de un profeta llamado Jonás, vamos a aprender que Dios, en realidad, bueno, mi primer punto sería, no huyas más de lo que Dios tiene para ti. ¿De qué no debemos huir? De lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios tiene algo para nosotros. Usted no está en esta vida porque sí. Se puede pensar de alguna manera, bueno, de pronto yo estoy acá porque, no sé, porque fui un error, o porque de alguna manera, bueno, no sé, estoy aquí, no sé por qué. Pero si Dios nos permitió tener vida es porque tenemos un propósito. Usted y yo tenemos un propósito en esta vida. No puede ser que un día nosotros partamos de este mundo y lo que pongan en la lápida es, aquí está fulanito de tal, gastó oxígeno. Y no hizo nada más, sino que en verdad podamos dejar un legado, podamos hacer algo con nuestra vida, pero vamos a encontrar el propósito si nosotros entendemos que Dios está en nuestra vida, que si nosotros permitimos que Él esté en nosotros, las cosas van a cambiar, ¿ok? Entonces, Jonás capítulo 1, el versículo 1 al 3 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Saben que muchos de nosotros o muchos de los que están aquí en muchas ocasiones le han huido a Dios, han estado huyendo a las cosas que Él de alguna manera nos ha llamado a hacer. Jonás es particularmente un hombre que dice la Biblia que Dios le hace un llamado y le dice, quiero que vayas a una ciudad llamada Nínive y les digas que se arrepientan porque ellos han pecado de una manera que ha subido su pecado hasta el cielo y va a venir juicio sobre ellos. ¿Cuántos saben que de alguna manera cuando cometemos delitos somos enjuiciados? Hablando en esta tierra, ¿sí o no? Que cuando alguien comete un delito, lo llevan y bueno, y lo atrapan en flagrancia o lo atrapan y le comprueban que cometió un delito, nos llevan ante un juzgado, nos llevan ante un juez. Ese juez va a dictaminar un juicio y en el cielo va a ocurrir lo mismo. Así que el Señor le dice a Jonás, ve y háblale a ese pueblo y diles que se arrepientan, porque yo no los quiero destruir, pero ellos están haciendo cosas terribles. La Biblia enseña que los pueblos de la antigüedad hacían cosas que verdaderamente eran fuertes contra otros pueblos o contra sí mismos. En las guerras era terrible lo que ocurría. Entonces, el Señor le dice a Jonás, ve y háblale a este pueblo para que ellos se arrepientan. Pero dice la Biblia que Jonás paga su pasaje y se va totalmente al otro lado, contrario a donde Dios le había dicho que fuera. Ahora, se dice por ahí que en realidad era que el pueblo de Nínive había oprimido en algún momento al pueblo de Israel. Y Jonás, de pronto lo que se dice es que él sí quería que Dios los enjuiciara. Muchas veces, cuando de pronto las cosas no nos salen bien o tenemos a veces personas hostiles hacia nosotros o que de pronto hay personas que no actúan bien con nosotros o nos hacen daño, es como que en lo profundo del corazón uno de pronto dice, no le deseo un mal, pero si le va mal me va a dar como una cierta alegría. Y a veces nosotros de alguna manera como que hallamos algún tipo de descanso cuando una persona de pronto que sentimos que nos hizo daño no le va bien. No sé, es como el que desafortunadamente pierde su matrimonio. Y entonces el chico o la chica que se va con otro, con otra, ¿sí o no? Ojalá se le pudra todo. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay un deseo de alguna manera de esa herida que quedó en una persona de que a otro le vaya mal. Algo parecido ocurría con la vida de Jonás. Y Jonás de alguna manera empezó como a albergar en su corazón como ese sentimiento en contra de Nínive. Y el Señor preciso le dice, ve y háblale.
Es como cuando usted de pronto no se habla con esa tía que siempre lo desespera y entonces en un momento usted sabe que tiene que ir y hablar con ella y de pronto tiene que sentarse en la misma mesa a comer y de pronto usted siente que eso no, que usted está re incómodo y en un momento usted dice, yo me quiero ir de este lugar. Y tal vez Jonás lo podemos entender porque cuántas veces nosotros no hemos huido. ¿Saben? Que hay personas que a veces huyen de su llamado, huyen de lo que es una responsabilidad. Hay hombres que huyen porque un día de pronto su novia le dice, es que estoy embarazada. Y claro, eso lo agarra de pronto una persona mal. O de pronto le dicen, no sé, vas a perder tu trabajo. Y hay un sinnúmero de cosas que comienzan a ser una amenaza para uno. Y entonces uno empieza a sentirse mal, a sentirse de pronto agobiado, a sentir un montón de situaciones y de pronto un día siente que ya no me hallo en ese lugar, ya no me hallo de pronto con ciertas personas, ya no me hallo en el mismo círculo en el que estaba antes. Y un día muchas veces nosotros abandonamos lo que es el propósito con Dios. Nos argumentamos, nos empezamos a llenar de un montón de cosas en nuestra mente y empezamos a buscar cosas negativas al punto en el que eso termina apartándonos, termina alejándonos de lo que es el buen propósito de Dios en nuestra vida, ¿ok? Entonces, Jonás huye completamente hacia el otro lado de donde Dios lo había enviado. Me impacta que hay una frase que dice que pagó su pasaje. Hay gente que a veces toma decisiones sobre su propia vida y pagan para estar totalmente lejos o para estar mal o para seguir de pronto en un vicio, para seguir de alguna manera deleitándose en algo que lo está destruyendo y lo está dañando. Todos en alguna medida a veces pasamos situaciones fuertes, pero es ahí donde el Señor viene a nuestra vida para decirnos, tengo algo para ti, algo que verdaderamente te va a llenar. Nosotros a veces pensamos que Dios es como el Dios de las cosas generales. A veces no pensamos que Él es el Dios de las cosas cotidianas, que está todos los días conmigo, que me acompaña cuando me subo en el colectivo, cuando camino, tal vez por la calle, cuando estoy en mi trabajo, cuando nadie me ve. Y nosotros pensamos que ¿a Dios será que le importan mis cosas? ¿Le interesa de alguna manera lo que yo vivo, mis sueños? ¿Le interesa de alguna manera lo que a mí me ocurre? ¿Él sabe lo que yo estoy viviendo adentro de mí? ¿O solamente está pendiente de cosas grandes, de aquellos de pronto que están en una iglesia y hacen cosas y son líderes y bueno, no sé cuántas cosas hacen y a esa gente Dios le presta atención? Y en algún momento empezamos como a tener una imagen equivocada de Dios. Y entonces Jonás está tan argumentado en su corazón que él comienza a huir completamente hacia otro lado. Yo le pregunto, ¿de cuántas cosas usted está huyendo? ¿De qué cosas usted se está apartando? Que sean buenas para usted. Tal vez de una responsabilidad, de pronto de un sueño que usted tiene y de pronto usted dice, no, es que no, yo veo que las cosas no se me dan, no sé cuántas veces lo he intentado, pero las cosas no se me dan. Entonces me toca en este trabajo donde estoy totalmente cansado, estoy aburrido de estar en el mismo lugar, aguantándome el mismo jefe, no sé cuántos años llevo en la misma situación, quisiera irme a otro lugar, pero no siento que sea capaz de hacer otra cosa, parece que voy a morir aquí en este lugar. Voy a estar aquí toda la vida porque no sé hacer otra cosa. Entonces nunca nos lanzamos porque de alguna manera nos falta la fe, nos falta la obediencia a Dios. Entonces, dice la Biblia en Jonás capítulo 1, el versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Creo que por este versículo la mayoría de las personas conocemos la historia de Jonás. Si usted lo ha visto por ahí en historias, en películas, en muñequitos, en lo que sea. Pero todos de alguna manera como que conocemos esta parte. Bueno, unos dicen que a Jonás se lo comió una ballena. Bueno, la Biblia no dice eso, dice que un gran pez. ¿Qué pez? No tenemos ni idea, pero un gran pez. Entonces, Jonás completamente va hacia otro lugar, hacia donde Dios le había dicho que fuese. Así que Dios, dice la Biblia, que Él toma ese barco, y si usted de pronto puede con más atención leer la historia, dice la Biblia que Dios envía una tormenta y se comienza a sacudir el barco para un lado y para el otro. Entonces dice que todos los que estaban en el barco comenzaron a clamar a su propio Dios y empezaron a clamar a sus dioses y a pedir misericordia porque la tormenta les iba a hundir el barco y de alguna manera sentían que iban a morir. Y saben que cuando se estaba sacudiendo el barco, estaba Jonás acostado durmiendo y se fueron y lo buscaron y le decían, pero ¿qué haces ahí, dormilón? Levántate, ¿no te das cuenta que perecemos? Muy parecido a cuando a nosotros de pronto las cosas y los problemas nos están
apabullando, nos están arrinconando, de alguna manera las cosas no nos están saliendo bien y nosotros a veces en lugar de tener una actitud de decir, no, yo tengo que salir de esto, uno dice, se acuesta a dormir y empieza como a hacer fiaca y a pensar que de pronto si no pienso en el problema, no pienso en el problema se va a ir. Y al otro día se da cuenta que el problema está peor. Y las cosas no se solucionan de esa manera. Entonces van y sacuden a Jonás y le dicen a Jonás que por favor se levante, que haga algo, que clame a su Dios, que de pronto el Dios de él los va a escuchar. Y Jonás les dice, miren, yo les voy a decir algo. Yo sé que es el Dios que está conmigo que está haciendo esta tormenta. Y bueno, ¿y qué debemos hacer? Entonces Jonás les dice, me tienen que tirar por la borda. No, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es una locura. O sea, ¿usted a qué iglesia va? ¿Qué secta está metido, hermano? No, la verdad es que si ustedes no lo hacen, vamos a perecer todos. Entonces todos como que no estaban muy de acuerdo, pero dijeron, bueno, pero si este hombre de pronto tiene razón, vamos a hacerlo. Lo botan por la borda e inmediatamente la tormenta cesa. Y entonces dice la Biblia que cuando lo arrojan al mar, entonces viene un gran pez y traga a Jonás. Increíble, hermoso debe ser estar en el vientre de un pez, ¿sí o no? Debe oler hermoso. Entonces, imagínese usted Jonás dentro del vientre de un pez y está 3 días. A veces uno está en un problema, está en una situación, en una preocupación y se preocupa, está lleno de culpa, lleno de un montón de cosas. Y uno sabe que la solución está acercándose a Dios, porque yo sé que aunque muchas personas no vivan muy cerca de Él, saben que Él está ahí y saben que Él es la solución. Pero prefieren de alguna manera esperar a ver qué pasa o buscan otras soluciones. Si tengo un problema financiero, primero busco a ver a quién le pido plata prestada, a ver de pronto a qué banco le voy a entregar mi vida para que me la absorba durante quién sabe cuántos años. Y entonces ahí voy a estar todo el tiempo, toda la vida. Y de pronto cuando ya veo que no hay una luz de esperanza, me acuerdo de buscar a Dios. Y entonces Jonás ora dentro del pez y le dice al Señor y clama a Dios para que Dios lo saque del problema en el que él está. Entonces es donde la Biblia dice que cuando él ora y se arrepiente de ir hacia el lugar donde no tenía que ir, dice la Biblia que el pez va hasta la orilla del mar y la Biblia dice que vomita el pez a Jonás. Entonces, no sé cuántos de ustedes de pronto han estado dando vueltas y hace mucho tiempo conocen de Dios. Va a sonar un poco raro, pero tal vez este es el día en donde el Señor viene y lo vomita a este lugar y lo pone acá para que usted pueda comprender que Él tiene un propósito con usted, que usted tiene que dejar de huir, porque a veces nosotros vivimos huyendo. Entonces pensamos que la vida está de pronto con amigos, en un boliche, saliendo por ahí de vez en cuando con gente que por ahí no me suma o haciendo cosas que no son. Y tratamos de encontrar de alguna manera libertad, descanso, un respiro para la situación que tengo en mi vida. Y entonces pensamos que la vida loca, que la vida de esa manera es la vida que de alguna manera me va a hacer sentir bien. Y resulta que no. Y hay gente que un día Dios le entrega algo muy bueno, le entrega una heredad, le entrega una viña, como dice la Biblia. Y un día de pronto cuando las cosas no son como yo quiero, entonces yo la entrego. Entonces yo lo desecho. Entonces, como las cosas no son como yo quiero, entonces de alguna manera yo lo hago a un lado. Muy parecido como a veces cuando estamos en nuestros matrimonios, ¿sí o no? Cuando una persona no se comporta o mi pareja no es lo que yo quiero, entonces yo comienzo a hacer a un lado a la persona. A veces menospreciamos, tomamos en poco, estamos yendo totalmente en otra dirección, estamos en contra de la dirección correcta y pensamos de alguna manera que haciendo las cosas así vamos a estar bien. Y no nos damos cuenta que la imposición, que de alguna manera el tratar de obligar a otros a reaccionar de cierta manera, no sirve para absolutamente nada. Entonces, en este primer punto lo que tenemos que entender es que huir no nos va a ayudar. Eso no ayuda para absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es comprender que Dios quiere y nos trajo a este lugar para decirnos que Él tiene un llamado especial, que Él tiene algo muy bueno para cada uno de nosotros, y no solamente el hecho de estar en una iglesia, sino es todo lo que tiene que ver con su vida personal, con su familia, de pronto hijos rebeldes, de pronto situaciones familiares complejas, un problema de salud, cosas que de alguna manera a usted lo preocupan todos los días. Saben que nosotros somos muy dados a consagrarnos demasiado al trabajo, y está bien, trabajar no está mal, el trabajo es bueno.
Pero yo no he visto el primero que cuando se muere en el cajón, no sé, le meten el jefe, los empleados o los compañeros, o no sé, todas las riquezas que pudo haber alcanzado. Jamás yo he visto eso. Entonces, dice la Biblia, desnudos vinimos a este mundo y desnudos vamos a salir de él. Y entonces todas esas preocupaciones, ¿de qué servirán? ¿De qué habrán servido? Hoy estamos acá, gracias a Dios, todos nosotros. ¿Saben cuánta gente está en estos momentos en un hospital acompañando a seres queridos que de alguna manera están en una situación complicada? Que de pronto están desahuciados, que de pronto un médico fríamente salió y le dijo, este familiar, su mamá, su papá, sus hermanos, un hijo, no tiene vuelta atrás, solo es esperar unos días, unos meses y esto va a terminar. Y saben que a veces nosotros nos enredamos en tantas tonterías y es donde nosotros vamos perdiendo el tiempo y estamos huyendo. Pero tarde que temprano, yo les digo algo, a esa cita todos vamos a llegar. A la cita con la muerte, todos vamos a pasar por ahí. Es el umbral de la vida. En algún momento esto se va a terminar para todos nosotros, en algún momento. ¿Por qué se preocupan? Si al fin y al cabo nadie salió vivo de esta vida. ¿Por qué a veces vivimos de esa forma? Porque nosotros vivimos huyendo de Dios. Lo siguiente, aunque no entiendas el porqué de la situación, Dios tiene un propósito. ¿Qué tiene Dios? ¿Tiene sueño? ¿También? Dice la Biblia en Génesis, capítulo 37, versículo 2 al 5. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos, un buchón. Y una túnica y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, aunque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, más que a todos, sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Se lo resumo. Es el típico hermano que le cuenta a sus papás lo que sus hermanos hacen mal. ¿Sí o no? Es el típico que en un colegio no le pasó, que de pronto usted está con un montón de compañeros y no faltaba el que decía, profe, no va a revisar la tarea, y usted le dan ganas como de matarlo, porque por ahí usted no la llevó, ¿sí o no? Esos que siempre se creían como los más inteligentes. Entonces, obviamente por esta situación, los hermanos no querían a José. Y seguramente si usted tuviera un José en su casa, usted tampoco lo va a querer, o no lo quiere, ¿sí o no? Entonces, dice la Biblia que el padre de José, Jacob, lo amaba porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. O sea, lo identificaba como un hijo muy amado. Y entonces los otros hermanos, obviamente, de alguna forma se podían sentir menospreciados. Nada parecido a lo que ocurre en nuestras familias hoy en día, ¿sí o no? Eso es cosas bíblicas. En nuestra casa no pasan esas cosas. Bueno, el tema es que lo que menciona la Biblia acá es una situación familiar que termina en donde unos hermanos, odiando a su hermano José, lo van a matar. Pero uno de ellos dice, no, no lo matemos. Entonces lo meten en una cisterna, que era un pozo de agua, pero estaba ese lugar sin agua, y dice la Biblia que viniendo unos ismaelitas, vendieron sus hermanos a José como un esclavo. Entonces le fueron y agarraron la túnica de colores, esa túnica que le había regalado su padre Jacob, le había regalado a José, la untaron de sangre de animal y le dijeron al papá que un animal había matado a José. Entonces obviamente su padre se reentristeció, se puso muy mal. Y entonces ellos pensaron y dijeron, bueno, ahora sí, ya nos deshicimos de este. Ya, ahora sí podemos hacer lo que queramos porque de alguna manera no vamos a tener a alguien que le está contando a nuestro padre todo lo que nosotros no hacemos bien. José comenzó con una vida muy pequeño, con hostilidades, con cosas fuertes. Un chico que quería hacer lo correcto, que dimensionaba la vida de una manera totalmente diferente a sus hermanos. Pero como era alguien que buscaba hacer lo correcto, sus hermanos no lo vieron bien y planificaron matarlo. Entonces empieza la vida de José a sufrir un montón de situaciones complicadas y complejas. Tal vez como algunos de ustedes de pronto también las han vivido. Abandonos de padres, de pronto situaciones donde uno de los papás se fue, de pronto menosprecios, cosas en la niñez que se vivieron fuertes, abusos verbales o físicos, situaciones muy complicadas, a veces financieras,
a veces con lo poco. De pronto alguien pudo haber tenido muchas cosas buenas, pero de pronto eso no fue lo necesario o lo que era suficiente para usted sentirse bien. Entonces vamos creciendo y unos tienen 20 o 30, 40 o la edad que sea, y de alguna manera a veces hemos vivido con malas experiencias. José es una persona que cuenta la Biblia cómo él comenzó a vivir cosas adversas. Después de que lo venden a los ismaelitas, ¿ustedes qué creen que hicieron los ismaelitas? Lo pusieron de esclavo y lo pusieron a servir. Un chico que estaba en su casa, cuidado por sus padres, que tenía todo en su casa, y terminó de esclavo y terminó así sirviéndole a un montón de gente extraña. Entonces se lo resumo. Rápidamente la Biblia dice que luego él termina en la casa de un hombre llamado Potifar, que era como un ministro en el pueblo de Egipto. Y lo que dice la Biblia es que en un momento la esposa de José, la esposa de Potifar, dice que comienza a mirar con otros ojos a José. Y se lo resumo rápidamente. Intenta seducir al chico, pero él, dice la Biblia, que huye. Durante muchos días o mucho tiempo intentó seducir a José para que se acostara con ella. Y pues yo me imagino que seguramente era una mujer muy atractiva y José por eso de alguna manera huyó. Y dice que huyó desnudo. Entonces, ¿qué hizo esta mujer? Empezó a gritar y a decir que José la había intentado abusar, que la había intentado violar. Obviamente atraparon a José y a José lo meten injustamente en una cárcel. Y toda la vida de José era como de situación negativa en negativa. Cada vez que él intentaba hacer lo correcto, ¿qué pasaba? Algo malo a él le ocurría. ¿Y saben algo? A mí lo que me impacta de la historia de José es que usted no lee en ninguna parte de la Biblia que José se quejara. Que José dijera, ¿dónde está el Dios que a mí me enseñaron que es bueno? ¿Dónde está ese Dios que está conmigo en mis situaciones complicadas, en mis condiciones en las que estoy en este momento? ¿Por qué me ocurrió lo que me ocurrió si lo que yo le contaba a mis papás era consecuencia de lo que mis hermanos hacían mal? Porque ellos hacían mal. Después voy a servirle a unos ismaelitas y me toman de esclavo, me maltratan y no la paso bien. Luego hallo gracia delante de un ministro y luego su esposa intenta seducirme, y como yo no cedo a la seducción de ella, entonces me meten en una cárcel y me acusan injustamente de un crimen, de una situación, de un delito, perdón, que yo no cometí. Pero José no hace eso. Entonces dice que lo llevan a la cárcel y halla gracia con el carcelero. Y entonces lo pone el carcelero a que le ayude. Y José se gana la buena voluntad del carcelero. Y dice la Biblia que a la cárcel meten al copero y al panadero del rey. Entonces dice que una noche los dos tienen un sueño muy similar. Entonces le preguntan a José y José interpreta el sueño. Y rápidamente se lo resumo, dice la Biblia que el copero volverá a su lugar y al panadero lo terminan ahorcando. Y le dice José al panadero, cuando estés allá no te olvides de mí, acuérdate de mí. Y dice la Biblia que el panadero vuelve a su lugar, ¿y qué creen que ocurre? El panadero se le olvida lo que pasó con José. Pero mucho tiempo después dice la Biblia que el faraón tiene un sueño que lo atormenta. Entonces empieza a llamar a todos los brujos y a un montón de gente y adivinos y hechiceros para que de alguna manera le interpreten el sueño, y nadie da con la interpretación del sueño que tiene el faraón. Entonces el panadero se acuerda de lo que ocurrió en la cárcel, y entonces el panadero le cuenta al faraón que en un momento él había estado en la cárcel y bueno, y le cuenta lo del sueño y la interpretación y que él volvió a su lugar, el copero, y que al panadero lo terminan ahorcando. Entonces el faraón lo manda a llamar. Y es ahí donde José, Dios durante todo ese tiempo, aunque de alguna manera usted lee la historia, usted no va a ver en ningún momento que la Biblia diga que como que y Dios protegía a José y estaba con él, pero es darse uno cuenta, como dice la Biblia en Romanos, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Saben por qué a veces nosotros no salimos de ciertas situaciones donde usted siente que da vueltas y vueltas y vueltas? Y me acordé de una canción, vueltas y vueltas. Y que usted siempre está haciendo lo mismo, en el mismo círculo, en el mismo desierto todo el tiempo. Porque a veces nosotros no hacemos sino quejarnos. Nos quejamos del país, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la familia, nos quejamos de nuestros hijos, ¿por qué esta mujer? ¿Por qué me metí con esta mujer? ¿Por qué no lo pensé antes? ¿Por qué me metí con este hombre? Yo no sabía que roncaba como un rinoceronte, yo no sabía que... Y entonces la gente empieza a quejarse todo el tiempo, ¿por qué me tocaron estos chicos? Yo la verdad tengo dos niños, una niña y un niño, pero la una es Anabel y el otro es Chucky, yo no los puedo controlar, es una cosa impresionante.
yo no sé qué, no sé qué hacer. Y todo el tiempo estamos viendo lo negativo, estamos viendo que no avanzamos, que estamos en lo mismo. Dígame cuando van pasando los años y de alguna manera sentimos que los años van pasando. Hace una semana, unos chicos de nuestro equipo fueron a una plaza y hicieron toda una situación para ganar personas. Entonces llevaron un letrerito y digamos lo que el letrerito decía, te doy un abrazo o algo así. Entonces la gente venía y los abrazaba. Y me contaban que llegó una señora y se acercó y les decía, a mí se me fueron los años, no sé cuántos años tendría la señora, por ahí, no sé, 60, un poco más. Pero lo que me impactaba era que me contaban que la señora decía, yo siento que se me fue la vida. Es como que nací y llegué a este punto de la vida, pero como que no he hecho nada. No tengo nada, o no siento que la vida haya sido lo que yo esperaba. Y sería terrible un día uno abrir los ojos y darse cuenta que uno lo único que hizo fue quejarse, lo único que hizo fue argumentarse, tener pensamientos negativos, pensar mal de los demás, pensar mal de sí mismo, pensar mal de Dios, pensar mal de todo el mundo. Y saber que con esa actitud nunca vamos a llegar a ningún lado, nunca vamos a sobresalir, porque todo el tiempo estamos viendo lo negativo, todo el tiempo estamos profiriendo palabras equivocadas. Entonces, la Biblia dice que José, cuando el faraón lo manda a llamar y él revela el sueño, dice la Biblia que el faraón lo pone como segundo al mando y lo pone a gobernar. Y dice, qué mejor hombre y más sabio que este que interpretó el sueño. Porque en la interpretación que José da, José también da la solución a un problema que se avecinaba, que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, José da la solución al problema que se venía sobre toda una nación. No están hablando de un problema que venía sobre un grupo de personas o sobre una iglesia. Era un problema que venía sobre toda una nación, que iba a afectar a miles de personas. Y José, a través de la sabiduría que Dios le termina dando, José interpreta el sueño y da la solución. Y el faraón lo pone como segundo al mando. Miren cómo es el Señor. A veces, aunque usted no lo vea, Él está ahí. Usted lee la historia de José y en ningún momento dice, pero Dios estaba mirando, pero Dios estaba a su cuidado, pero Dios lo llevaba de la manito, pero Dios le dijo, huya porque esa mujer se le desnudó, hermano, corra. No, nunca. No dice eso. En ningún momento dice eso. Pero cuando llegó el momento, dice la Biblia que Dios lo hizo hallar gracia a José, por lo que José determinó. Usted se pone a mirar y yo pregunto, ¿cuántas células tenía José? ¿A cuántas iglesias iba? ¿Cuántas canciones se sabía de una iglesia? ¿Cuántos versículos de la Biblia se sabía? Y la Biblia igual eran un versículo por ahí, no sé cuántos había en ese momento. Estábamos en pleno Génesis. No había nada, ¿sí me hago entender? Como para decir, tengo el super conocimiento. José fue un hombre que sabía que le habían enseñado quién era el Dios de sus padres. De alguna manera, él tuvo que haber tenido algo de relación con Dios que lo hizo guardarse, porque cuando ocurrió lo de la mujer de Potifar, él dice, ¿cómo pecaría yo contra mi Señor que me confió todo y cómo pecaría yo contra Dios? Y en ese momento, José se guarda, José huye, José se da cuenta que hay lugares donde no tiene que estar. Entonces, cuando lo ponen como segundo al mando, lo que ocurre es que Dios permite, que José termine restaurando su relación con sus hermanos. Si usted conoce la historia, la Biblia dice que en los 7 años de hambruna, todas las personas vinieron a Egipto a buscar del grano que se había ahorrado durante 7 años de abundancia. Y entre esos vinieron los hermanos de José. Entonces, el primer impacto cuando José los ve, porque José los conoce, porque el que tiene así como esa cara así como de guachín, eso no se le quita, nunca. Entonces él los ve y dice, mire, aquí están los que me querían vender, aquí están los que me querían matar, los que me querían hacer daño. Pero obviamente ellos nunca se imaginaron que ese era José. Porque cuando usted Dios lo guarda y a usted Dios lo levanta, a usted Dios lo pone en lugares de privilegio, a usted Dios lo pone, cuando usted tiene un corazón humilde, sencillo, usted se deja guiar, Dios siempre lo va a llevar a lugares donde otros van a decir, ¿y ese cómo llegó allá? Mire, puso una empresa y mire lo bien que le ha ido. Si yo estudié con ese, eso tenía más esperanzas, quién sabe quién, hermano. Tenía más esperanzas Hitler de salir adelante que ese tipo, hermano. Nunca va a haber esperanza en alguien así. Y un día con los años, usted se da cuenta que hay gente que pone su confianza en Dios y Dios los lleva a lugares
de privilegio. En una empresa, en un lugar, usted ve su vida, que hay prosperidad, que su vida reverdece. Porque lo que hizo José, a pesar de los problemas que tuvo, él no permitió la amargura. ¿Saben que hay momentos donde nosotros permitimos la amargura en el corazón? ¿Cuántas veces usted pasa momentos difíciles y usted se amarga? Y saben que la Biblia dice en Hebreos que la amargura es una raíz que contamina. Cuando estamos amargados, nosotros contaminamos a los demás. Nos creemos mejores. Hablamos como nosotros, como que nosotros tenemos razón. Yo tengo la razón. Yo sé que yo sé hacer las cosas bien. Y todo el tiempo hablamos en soberbia, en altivez. Todo el tiempo nos estamos, lo que les decía, nos estamos quejando. En esa iglesia no tienen amor. En ese trabajo no valoran lo que yo soy. Y todo el tiempo estamos en eso. Y cuando estamos en eso, estamos buscando la aprobación de la gente. Muy complicado. Es muy complicado. ¿Cómo hace usted para tener contento a todo el mundo? Mire, yo siempre he tenido para esto un ejemplo. Desde que yo tengo más o menos uso de razón, y yo he visto, no sé, hablando sin inmiscuirme en cosas que no, pero hablando, por ejemplo, de los presidentes en mi país. Yo soy colombiano. Yo jamás he visto, nunca he visto en la historia que haya un presidente que a todo el mundo le guste. Que todo el mundo diga, bien, el 100% de la nación diga, excelente, este era el que necesitamos. Jamás yo he visto eso. Unos lo aman y otros lo odian. ¿Sí o no? Eso es como nosotros somos, siempre somos los amigos del campeón, como los equipos de fútbol, ¿sí o no? ¿Usted se imagina que en ese último minuto, en la final de la Copa del Mundo, al Dibu le hubieran hecho ese gol? En el último minuto, yo estaba así cuando pasó eso, o sea, queda uno como medio, porque nosotros de alguna forma no admitimos perder. Y como muchas veces no tenemos como grandes ganancias en nuestra vida, entonces nosotros de alguna forma nos identificamos con los triunfos de otros. Porque todos acá no lloramos en esa final. Yo no soy argentino, pero yo la gocé un montón, ¿no? Todos nos gritaron, ¿no se alegraron? Ahora yo les pregunto, ¿a cuántos de ustedes los llamaron y están en un mejor equipo? ¿Les subieron el sueldo a alguno? ¿Sí? ¿A cuántos de ustedes que estaban tan felices porque Argentina ganó, no sé, los llevaron, los contrataron, no sé, usted hizo algo para que, no, nada? ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes fueron los que ganaron? ¿Quiénes fueron los que se ganaron un montón de plata? ¿A quiénes les mejoraron los contratos? ¿A quiénes los llevaron a mejores equipos? Usted y yo seguimos con la SUBE. Tiene el 37, ¿sí o no? Igual, pero todos nosotros vivimos la alegría a través de lo que muchas veces nosotros no podemos obtener. ¿Se dan cuenta? No es que no podamos, pasa que no nos concentramos en las cosas buenas que sí tenemos, en las cosas que sí podemos alcanzar, en las cosas que sí podemos lograr. Y es ahí donde usted y yo nos tenemos que concentrar. Entonces, José, Dios termina restaurando la vida de José, restaura la vida de su familia. Escúcheme muy bien, en la historia, la Biblia cuenta cómo José lucha en un momento, lucha contra el perdón contra sus hermanos. Digamos lo que el agregado fuerte que tenía José es que José ahora tenía poder, tenía una autoridad grande. Él podía hacer lo que quisiera porque el faraón le dijo, tú serás el segundo al mando, arriba de ti estaré solamente yo. ¿Se imagina? Le dio toda la autoridad sobre siervos, sobre soldados, ejércitos, sobre todo el pueblo, sobre toda la nación. Y cuando José ve a sus hermanos en su humanidad, él tiene el poder para vengarse. Aunque nosotros los cristianos no usamos esa palabra, vengarse. Nosotros usamos la palabra yo me hago sanidad interior, que es lo mismo, pero es más espiritual. Entonces José mira a sus hermanos y él tiene deseos de desquitarse de lo que ellos le hicieron. Lo separaron de sus papás, se lo vendieron a unos ismaelitas. Todas las situaciones complicadas que él vivió y ahora tenía el poder de vengarse, el poder de alguna manera de poderlo solucionar a su manera. Y empieza esa lucha en ese muchacho. Y en un momento dice la Biblia que él hace que a su otro hermano, el menor, porque encima queda un hermano más pequeño, entonces dice que lo iba a hacer que se quedara. Y los hermanos le dicen, nosotros no podemos permitir eso porque nosotros cometimos un pecado hace años con uno de nuestros hermanos. Y entonces él nota que ellos entendieron lo que habían hecho. Pero en medio de la lucha de José tan fuerte,
José termina perdonando a sus hermanos y les revela quién era él. Y él les dice, ustedes quisieron el mal para mí, pero Dios aprovechó esto para hacer bien a muchísimas personas. Y usted no sabe cuántas veces la situación complicada que usted está viviendo va a terminar bendiciendo a mucha gente. Tal vez usted está luchando con algo. Lucha con una situación en su carácter, con enojos, con cosas difíciles, con cosas complicadas. Y yo le digo, no se canse de estar con Dios, no se canse de perseverar. Si usted se había apartado de Dios, vuelva a este lugar, vuelva al lugar secreto con Dios, vuelva con Él. Porque mire, este mundo siempre le va a vender a uno, es más fácil estar en otras cosas. Es más fácil, ¿por qué tienes que estarle rindiendo cuentas a alguien? No tienes que estarle contando tus cosas a nadie. Haz con tu vida lo que tú quieras. Haz con tu vida lo que te parezca. Haz con tus ojos lo que quieras, con tu boca lo que quieras, con tu cuerpo lo que quieras. Macarena. Pero como usted tiene que, a algunos la agarran, a otros no. Bueno, el tema es que usted tiene que darse cuenta que cuando el mundo nos vende o las cosas que están fuera de Dios nos vende que podemos hacer lo que querramos, aparentemente, no hacemos lo que queremos, nosotros terminamos siendo esclavos. Una vez estaba hablando con un amigo y yo le decía, ¿usted siente que es libre? Decía, yo no necesito estar en una iglesia para ser libre. Y yo le decía, ¿a usted le gusta fumar, cierto? Me decía, sí. Yo le decía, bueno, déjelo durante un mes. Y se empezó a reír. Me decía, no, o sea, no es que a mí me gusta. Y yo le decía, no, es que no solo a usted le gusta, usted es esclavo de eso. Usted hace lo que el cigarrillo le dice. Usted fuma porque el cigarrillo le dice, ven, absórbeme. ¿Me entiende? Entonces, cada vez que él quiere ser libre, no puede ser libre, porque eso lo domina. ¿Cuántas cosas a ustedes y a mí nos han dominado en esta vida? ¿Cuántas cosas a veces nos han logrado controlar? Que hay momentos donde usted dice, con esto no puedo, es como un gigante en mi vida, como un gigante que yo no puedo, no lo puedo dejar. Todo el tiempo estoy luchando con eso. Y yo lo que le digo es, cuando estamos lejos de Dios, esto que usted puede tocar es cuerpo, es carne, es algo físico. Y la carne siempre va a ser egoísta. ¿Qué va a ser la carne? Egoísta. Siempre pensar en lo que yo quiero, en lo que a mí me parece, en mis propios placeres, en mis propios beneficios. Y si para lograr cosas en la vida yo tengo que pasar por encima de otros, entonces yo lo voy a hacer. Y ese es el egoísmo. Eso es lo que daña matrimonios, daña relaciones, eso es lo que daña muchas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a permitir que el egoísmo empiece a oscurecer nuestro corazón. José, a mí me impacta que termina diciendo la Biblia también que en el faraón le da una esposa. Él termina encontrando el propósito en su vida y Dios lo cubre de todas las cosas. Le da una familia, lo restaura con sus hermanos. Él, por la gracia de Dios, vuelve a ver a su padre. Él vuelve a ver a Jacob. Jacob ya estaba muy abuelito, ya estaba muy viejito, pero Jacob vuelve a abrazar a su hijo de vuelta. Dígame, ese tipo de cosas, ¿qué dinero lo puede dar? ¿Qué super trabajo lo puede dar? Cuando usted está bien con su familia y usted logra restaurar cosas que en algún momento usted pudo haber dañado. ¿Y saben algo? Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que entender que tenemos que dejar primero de huir de Dios y segundo, tenemos que tener una actitud diferente. José no la pasó bien, la mayoría del tiempo de su vida no la pasó bien. Todo el mundo se queda, qué bueno, ahora es el súper de autoridad en una nación, en un lugar, pero nadie sabe todas las cosas que pasó en la mitad. Muchas veces nosotros vemos gente, no sé, futbolistas o deportistas, predicadores, lo que sea, pero nunca nos damos cuenta que pagaron un precio, que un día dejaron de quejarse, que un día dejaron de estar juzgando y dejaron de estar sembrando su propio corazón con cosas negativas, porque todo el tiempo a veces estamos sembrando cosas negativas. ¿Y saben qué hace eso? ¿Saben cómo se ve el resultado de eso? Gente que termina perdiéndolo todo. Gente que un día tenía un ministerio y lo perdió. ¿Por qué? Porque era el súper mala onda. No, porque un día se amargan, porque un día se empiezan a llenar y a llenar y a llenar de un montón de cosas y se quejan. Por eso muchos de alguna manera se habían apartado de Dios. Pero este es el tiempo de volver a Dios. Y esto es lo último. Y es la conclusión. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Solamente Dios puede enderezar un corazón humano.
Nosotros los seres humanos no podemos enderezar el corazón de nadie, ni siquiera el de nosotros mismos. Ni siquiera el de nosotros mismos. Uno puede ir a un psicólogo puede afectar nuestra parte intelectual, a veces nuestra parte emocional, pero nunca afectará nuestra parte espiritual. Y si lo espiritual está mal, todo lo demás va a estar mal, porque usted y yo estaremos basados solamente en emociones, en deseos, en sensaciones. Por eso la carta de Judas dice los sensuales. Así yo pregunto, ¿saben qué se entiende por sensualidad? La gente piensa, no, ser como sexy, ser como no sé, ese tipo de cosas. No, ser sensual significa dejarse llevar solo por los sentidos. Eso es ser sensual. Y muchas veces nos dejamos llevar solo por los sentidos, precisamente por lo que sentimos, no por lo que es verdadero. Pero para poder obtener la verdad, el Espíritu de Dios impartirá vida en nosotros. La cruz del Calvario, donde Jesucristo murió, es un lugar que representa maldición. Y escuché una enseñanza hace poco donde nos enseñaban que la cruz del Calvario en realidad es donde la carne muere, el egoísmo, la irresponsabilidad, el desamor, el odio, las contiendas, los celos, las envidias, todo ese tipo de cosas mueren en la cruz. Por eso la Biblia dice que estamos juntamente crucificados con Cristo. Y es ahí donde nosotros podemos renunciar, pero usted solo no va a poder cambiar. Yo nunca pude cambiar solo. Nunca lo pude hacer solo. Escúcheme bien, venir a una iglesia no lo va a cambiar. Usted se puede sentar ahí y eso no lo va a cambiar. Lo va a cambiar tener una relación con Dios. ¿Por qué Jonás terminó volviendo a hacer la voluntad de Dios? Porque él termina volviendo a Nínive y termina predicándoles a ellos. ¿Y saben qué hacen los de Nínive? Se arrepienten. Dice la Biblia que el rey de Nínive dice que manda a ponerse silicio, y después les explico qué es eso. Y dice la Biblia que ellos se acongojan por el mensaje de Jonás. Y entonces Jonás se va a una montaña y se sienta a renegar porque los de Nínive le pusieron atención a su mensaje. Eso es como raro, ¿sí o no? Es como si uno viniera a predicar y uno dijera, todos aceptaron el mensaje. Qué feo. Como raro eso, ¿cierto? Pero eso es lo que Jonás hace. Entonces dice la Biblia que Dios levanta, está haciendo mucho sol, entonces dice que levanta una plantita que le llaman la calabacera. Y entonces él siente una brisita fresca en medio del calor y se hace bajo la calabacera. Y entonces se siente así delicioso, descansado, rico, un matecito, y estaba bien. Y entonces Dios, a mí me encanta porque Dios, a mí me parece que él tiene muy buen humor. Entonces dice que por la noche agarra un gusano y se lo pone el mismo Dios, a la calabacera, y la calabacera se pudre. Entonces al otro día se despierta Jonás con ese calor así y voltea a mirar y la calabacera toda dañada. Entonces no tenía sombra y empieza a renegar ese muchacho. Dice, pero no puede ser que ni esto me salga bien. Y empieza a renegar con Dios. ¿Sabe qué le dice Dios? Usted se pone así por una calabacera porque no se siente bien. ¿Cómo cree que me voy a sentir yo con un montón de personas que se están perdiendo? Si para mí ellos son importantes. Si para ti la calabacera es importante, ¿cuánto más para mí, mis hijos? ¿Cuánto más todos los que vinieron y están en este momento acá?